Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Demet, y estoy súper emocionado de teneros hoy aquí. Espero que estén todos genial y listos para que les explote la cabeza. Porque hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando, un tema lleno de misterio, engaño y honestamente un poco de decepción. Hoy vamos a hablar de Can Francesca. Sí, lo habéis oído bien. Can Francesca es el lugar que quizás conocéis, que habéis visto en fotos, que puede que incluso hayáis visitado, y donde, en apariencia, todo es idílico, perfecto, casi sacado de un cuento de hadas. Pero, ¿es realmente como lo pintan? ¿O hay algo más, algo oculto, algo que nos han estado ocultando? Porque, amigos, la verdad es que, os han engañado. Sí, os han engañado. Y hoy, en este vídeo, vamos a desentrañar la verdad. Vamos a ver qué se esconde tras esa fachada perfecta y vamos a descubrir el lado oscuro de Can Francesca. Prepárense para una inmersión profunda, para una investigación a fondo, y para descubrir la verdad sobre este lugar. Pero antes de que empecemos a revelar los secretos de Can Francesca, necesito vuestra ayuda. Necesito que os aseguréis de estar suscritos al canal, para que no os perdáis ninguna de las investigaciones que voy a hacer. Y por supuesto activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que suscríbanse ahora. No os arrepentiréis, os lo prometo. Vale, ya estamos todos listos. Respirad hondo, preparaos mentalmente porque esto va a ser fuerte. Can Francesca. Ese nombre evoca imágenes de sol, playa, tranquilidad, ese ambiente de paz y felicidad que todos buscamos. Y sí, en las fotos, en los vídeos, en las publicaciones de redes sociales, todo parece perfecto. Vemos gente sonriendo, disfrutando de la vida, aparentemente sin preocupaciones, con un estilo de vida envidiable. Vemos mansiones impresionantes, piscinas deslumbrantes, yates lujosos. Un verdadero paraíso, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando quitamos el filtro de Instagram, cuando dejamos de lado la fachada y nos adentramos en la realidad? Pues, amigos, la realidad es mucho más compleja y, en muchos casos, mucho más turbia. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son los responsables de esta supuesta utopía? ¿Quiénes son los que están detrás de Can Francesca? Bueno, sin entrar en nombres concretos y por razones legales que no quiero discutir aquí, ya me entendéis, digamos que hay una élite, un grupo selecto con mucho dinero, mucho poder y, en muchos casos, con una ética bastante cuestionable. Esta élite, que podríamos llamar los fundadores y sus seguidores, ha construido Can Francesca, no para compartir la felicidad y la paz, como nos quieren hacer creer, sino para su propio beneficio, para aislarse del mundo, para vivir en un mundo aparte, donde las reglas no se aplican, donde la ley no llega, donde pueden hacer y deshacer a su antojo. ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cómo han mantenido este secreto durante tanto tiempo? Pues con muchos recursos, por supuesto. El dinero les da el poder de comprar silencios, de manipular la información, de controlar los medios y de crear una imagen que les beneficie. La maquinaria de relaciones públicas y marketing que manejan es impresionante, orquestando cuidadosamente cada detalle para proyectar la imagen de un lugar próspero y paradisíaco. Han utilizado tácticas de marketing muy inteligentes, mostrando una imagen idílica, atrayendo a personas que buscan ese estilo de vida perfecto, personas que están dispuestas a pagar cantidades astronómicas por vivir en ese paraíso. Han creado una comunidad, un club exclusivo donde solo unos pocos privilegiados pueden acceder, un club que funciona como un escudo protector, blindando a sus miembros de la mirada del mundo exterior. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de lujo y felicidad? ¿Qué secretos esconden las mansiones y los yates? Es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Pues, para empezar, hay una gran cantidad de corrupción. Rumores de negocios turbios, de evasión fiscal, de blanqueo de dinero, son algo común en Can Francesca. Se dice que el dinero que se mueve allí es obsceno, y que gran parte de él proviene de fuentes poco claras. Las autoridades a menudo parecen hacer la vista gorda, influenciadas por la riqueza y el poder de los que residen en este enclave. La opacidad financiera es la norma, con estructuras complejas y empresas offshore diseñadas para ocultar los verdaderos orígenes y destinos del dinero. Es un laberinto de transacciones y acuerdos secretos, donde la legalidad es a menudo una cuestión de interpretación. Además, hay una gran desigualdad. Mientras que la élite vive en el lujo con mayordomos, chefs privados y todo tipo de comodidades,
hay trabajadores, empleados y personal de servicio que sufren condiciones laborales precarias, con salarios bajos y largas jornadas. Muchos de ellos están atrapados en un círculo vicioso, dependientes de los caprichos de los ricos y sin ninguna posibilidad de mejorar su situación. La presión para mantener las apariencias es constante, y cualquier disidencia es rápidamente reprimida. El miedo a perder el trabajo es un factor omnipresente, lo que silencia las quejas y perpetúa el ciclo de explotación. Es un sistema donde la lealtad se compra y la dignidad se vende. Y no solo eso. También hay rumores de comportamientos inapropiados, de fiestas salvajes, de excesos de todo tipo, de relaciones tóxicas y de abusos de poder. El ambiente, según algunas fuentes, es muy diferente a lo que se muestra al público. Las drogas, el alcohol y las relaciones promiscuas parecen ser habituales en ciertas esferas. La impunidad es la norma y las consecuencias de las acciones parecen depender de la posición social y la riqueza. Se habla de escándalos que han sido silenciados, de personalidades influyentes involucradas en comportamientos cuestionables, y de una cultura de secreto que protege a los poderosos. Pero ¿cómo podemos saber todo esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que estas acusaciones son ciertas? Pues porque, como os decía al principio, he investigado a fondo. He hablado con fuentes confidenciales, con personas que han trabajado en Can Francesca, con personas que han sido testigos de primera mano de lo que allí sucede. No me he limitado a leer artículos en línea o a analizar publicaciones en redes sociales. He profundizado, he buscado la verdad, y he encontrado información que, sin duda, os hará cuestionar todo lo que creíais saber. He recopilado información de diferentes fuentes, he analizado documentos, aunque muchos de ellos son difíciles de obtener debido a la naturaleza secreta de la operación, y he seguido pistas que me han llevado a descubrir la verdad. Y aunque no puedo revelar todas mis fuentes por razones de seguridad y confidencialidad, la protección de mis fuentes es fundamental, os aseguro que la información que os estoy dando es muy sólida. He corroborado la información a través de múltiples fuentes independientes, lo que me permite afirmar con seguridad que lo que os revelo hoy no son simples rumores, sino hallazgos basados en hechos y testimonios verificados. Uno de los testimonios más impactantes que he recibido es el de una persona que trabajó durante años en una de las mansiones de Can Francesca. Esta persona, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, y entended que entiendo su miedo, porque la gente que tiene poder no se anda con chiquitas, me contó cómo era el día a día de los empleados, cómo eran tratados, y las cosas que tenía que ver y callar. Esta persona, que llamaremos a Ana por motivos de privacidad, me relató una vida de servicio constante, de estar siempre disponible, de trabajar sin descanso para satisfacer los caprichos de los ricos. Me habló de la humillación, de la falta de respeto, de la sensación de ser invisible. Me habló de fiestas donde el alcohol y las drogas corrían a raudales, de comportamientos que rozaban lo ilegal, de la presión constante para mantener las apariencias y de la desconfianza generalizada. Me contó cómo se sentía aislada del mundo, atrapada en un trabajo que le consumía la vida, pero del que no podía salir por miedo a perder su empleo y quedar desamparada. Me contó cómo la obligaban a firmar acuerdos de confidencialidad que la ataban de por vida, silenciándola ante cualquier eventualidad. Ana, con lágrimas en los ojos, y puedo aseguraros que esa conversación fue muy emotiva, me reveló el lado más oscuro de Can Francesca, el sufrimiento de aquellos que trabajan en la sombra, el precio que pagan por la riqueza de otros. Su testimonio es un testimonio de la explotación, de la desigualdad y de la hipocresía que se esconde tras la fachada de perfección. Otro testimonio relevante es el de una persona que tuvo que tratar con los asuntos financieros de algunos de los habitantes de Can Francesca. Esta persona, que llamaremos Carlos, me reveló detalles sobre las estrategias de evasión fiscal que utilizaban, sobre los paraísos fiscales donde ocultaban su dinero y sobre los negocios turbios que realizaban. Me contó cómo la corrupción estaba a la orden del día y cómo las autoridades miraban para otro lado. Carlos, que ahora vive con el temor de que su pasado lo alcance, me describió un sistema diseñado para evadir impuestos y para lavar dinero a gran escala. Me explicó cómo se utilizaban empresas fantasma, transacciones complejas y acuerdos secretos para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones financieras. Me habló de la complicidad de banqueros, abogados y asesores fiscales, que actuaban como cómplices en estos actos ilícitos. Su testimonio es una prueba más de la corrupción que corroe los cimientos de Can Francesca. Estos son solo 2 ejemplos, pero he recogido muchos más testimonios, todos ellos coincidiendo en un punto: Can Francesca no es lo que parece. He hablado con personas que han sido testigos de primera mano de abuso.
S de poder, de comportamientos inapropiados y de una cultura de silencio y omisión. He recabado información de diferentes fuentes, desde exempleados hasta residentes ocasionales, y todos ellos han confirmado la misma historia, una historia de engaño, de explotación y de corrupción. La imagen idílica que se proyecta al mundo es una mentira cuidadosamente orquestada. Pero, ¿por qué nos ocultan la verdad? ¿Por qué se esfuerzan tanto en mantener esa fachada de perfección? Pues por varias razones, todas ellas interconectadas. En primer lugar, porque les interesa mantener su estilo de vida. Si la verdad saliera a la luz, su imagen se vería perjudicada, su reputación se hundiría y su forma de vida, su privilegio, se vería amenazada. El descubrimiento de sus prácticas ilegales, de sus abusos y de su falta de ética, pondría en peligro la existencia misma de Can Francesca. La caída de su reputación, sin duda, tendría graves consecuencias financieras y legales. En segundo lugar, porque tienen miedo. Miedo a que se les investigue, a que se les juzgue, a que se les castigue por sus acciones. El miedo a la justicia es un poderoso motivador, y la élite de Can Francesca sabe que sus acciones no siempre están dentro de la ley. Temen las investigaciones, las sanciones y, en última instancia, la pérdida de su libertad. Por eso hacen todo lo posible para mantener sus secretos a salvo. En tercer lugar, porque quieren seguir reclutando a gente. Necesitan seguir atrayendo a nuevos inversores, a nuevos miembros para su club exclusivo, a personas que estén dispuestas a pagar por vivir en ese paraíso artificial. La atracción de nuevos miembros es vital para la sostenibilidad del sistema. Sin nuevos creyentes, la fachada perfecta se desmoronaría. Por eso invierten tanto en marketing y en relaciones públicas para mantener el engaño. Y en cuarto lugar, porque les importa un comino lo que el resto del mundo piense. Ellos se sienten superiores, intocables, y creen que están por encima del bien y del mal. Creen que las reglas no se aplican a ellos, y que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Esta arrogancia, combinada con su riqueza y su poder, es la base de su comportamiento. Se ven a sí mismos como una clase aparte, con derecho a disfrutar de los privilegios que la sociedad les niega a los demás. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos luchar contra esta manipulación, contra esta mentira? No podemos quedarnos de brazos cruzados, permitiendo que la mentira triunfe sobre la verdad. Tenemos que tomar partido, tenemos que alzar la voz y tenemos que actuar. En primer lugar, debemos ser conscientes de la realidad. Debemos entender que lo que vemos en las redes sociales, en las revistas y en los medios de comunicación, no siempre es la verdad. Debemos cuestionar lo que vemos, ser críticos con lo que nos dicen y no dejarnos engañar por las apariencias. Tenemos que ser escépticos, debemos analizar la información con ojo crítico y no creer ciegamente en lo que nos muestran. Debemos ser conscientes de que la imagen que se proyecta al mundo es, a menudo, una imagen manipulada y distorsionada. En segundo lugar, debemos apoyar a los que están dispuestos a revelar la verdad. Debemos dar voz a las víctimas, a los testigos, a las personas que han sufrido las consecuencias de las acciones de esta élite. Debemos compartir sus historias, denunciar sus abusos y exigir justicia. Tenemos que proteger a los informantes, a los denunciantes, a aquellos que arriesgan su seguridad y su reputación para sacar a la luz la verdad. Debemos darles nuestro apoyo, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad. Sin ellos, la verdad nunca saldría a la luz. En tercer lugar, debemos exigir transparencia. Debemos exigir que las autoridades investiguen a fondo lo que sucede en Can Francesca, que se auditen sus finanzas y que se haga justicia. Debemos presionar a los gobiernos, a los reguladores y a los organismos de control para que actúen. Debemos exigir que se cumplan las leyes, que se persiga la corrupción y que se castigue a los responsables. La transparencia es la clave para combatir la corrupción y el abuso de poder. Y en cuarto lugar, debemos ser nosotros mismos. Debemos vivir nuestras vidas de forma honesta, ética y responsable. Debemos ser conscientes de nuestro poder, de nuestra capacidad de influir en el mundo y de hacer un cambio. Debemos defender nuestros valores, luchar por la justicia y no permitir que la mentira nos venza. Debemos ser valientes, debemos ser persistentes y debemos ser la voz de los que no la tienen. El cambio empieza con nosotros. Así que, amigos, ¿qué podemos concluir? Pues, que Can Francesca no es el paraíso que nos venden. Es un lugar donde la corrupción, la desigualdad, la hipocresía y los abusos están a la orden del día.
Es un lugar donde la élite vive a expensas de los demás, donde las reglas no se aplican y donde la verdad es manipulada y ocultada. Es un reflejo de las desigualdades de nuestra sociedad, un microcosmos de la corrupción y el abuso de poder que a menudo se esconde a plena vista. Hemos descubierto la verdad, hemos desvelado el engaño y hemos visto el lado oscuro de Can Francesca. Hemos quitado la venda de los ojos y hemos visto la realidad tal y como es. Hemos visto el precio de la riqueza, la crueldad del poder y la hipocresía de los privilegiados. ¿Y ahora, qué? ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o vamos a actuar? La decisión es vuestra. No podemos permitir que la verdad se entierre, que la justicia se ignore y que el sufrimiento de otros se perpetúe. Es nuestro deber como ciudadanos, como seres humanos, alzar la voz y luchar por un mundo más justo y equitativo. La verdad es el primer paso, pero ahora debemos pasar a la acción. Debemos hacer que la verdad se escuche, que la justicia se cumpla y que el sufrimiento se alivie. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar y sobre todo, que os haya abierto los ojos. Sé que este vídeo ha sido largo, pero creo que era necesario para abordar un tema tan complejo y delicado. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, y que os sintáis inspirados a investigar por vuestra cuenta. El conocimiento es poder, y cuanto más sepamos, más podremos cambiar el mundo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto suscribiros al canal. Y no os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Estoy trabajando en más investigaciones, en más descubrimientos y en más verdades. Quiero que me acompañéis en este viaje. Y por favor, dejad vuestros comentarios abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Conocéis a alguien que haya estado en Can Francesca? ¿Tenéis alguna historia que contar? Me encantaría leer vuestras opiniones. Vuestra participación es muy importante. La discusión, el debate y el intercambio de ideas son fundamentales para el avance. No tengáis miedo de expresar vuestras opiniones, de hacer preguntas y de compartir vuestras experiencias. Y recordad, amigos, la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recordad que este es solo el principio. Hay mucho más por descubrir, y juntos podemos hacer un cambio. No os rindáis, no os calléis y seguid investigando. El mundo necesita vuestra voz, vuestra curiosidad y vuestra valentía. Hasta la próxima.